Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 15, versículo 1. Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abram en visión, diciendo: No temas, Abram, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Aquí donde dice no temas, me pregunto a qué se debió el miedo de Abram. Pudieron haber habido varias razones. Recuerden que Abram había vencido a los reyes en batalla. Y, no sé, una de las razones pudo haber sido de que él a lo mejor tenía temor o miedo de que estos reyes lo ataquen y tomen represalias. Recuerden que Abram luchó contra todos esos reyes de todas esas tierras y con solo 318 de sus hombres nacidos en su casa a los que él había entrenado, Dios le dio la victoria a Abram. Su temor a lo mejor pudo haber sido por la incertidumbre, pues de qué futuro iba a tener. Como dije, Abram se enfrentó a una batalla y su vida estaba en peligro. Entonces, la costumbre en esa época era de que si un hombre moría sin tener un hijo, eso significaba no solo el final de su línea familiar, sino también el final de su esencia humana, o una cosa así. En aquella época, la gente no tenía idea o no se aferraba a la idea de morir e ir al cielo o al infierno. Esto vino después. Se creía que tener un hijo era la única forma de que un hombre podía asegurar su existencia después de fallecer. Asimismo, el deber principal de una mujer en aquella época era de proporcionar un hijo a su marido. En tiempos bíblicos, una mujer que no podía tener hijos para su esposo era considerada maldita o maldecida, pues, por Dios. Maldecida por Dios, y eso era algo que le traía vergüenza. ¿Quién sabe si le pasó eso por la cabeza a Abraham? Se hubiese podido haber muerto en esa batalla y todavía no tenía ningún hijo que lo heredara. En Salmos 127, versículo 3, 127, versículo 3 dice que un don del Señor son los hijos y recompensa es el fruto de su vientre. Dios ya le había hecho varias promesas a Abraham. Y recuerden que él le prometió tierras, descendientes, muchas bendiciones. Y Abraham todavía seguía esperando por lo prometido. Él todavía no había tenido hijos. Y para colmo, recuerden que el nombre de Abraham significa, ¿qué significa? El padre de muchos. Y todavía no tenía ningún hijo. Imagínense a alguien preguntándole a Abraham: ¿cómo te llamas? Abraham, el padre de muchos, padre exaltado, y no tenía ni siquiera un hijo. Puede ser que también que Abraham estaba temeroso porque a lo mejor fue un miedo provocado por el temor a pasar hambre, de no poder proveer para su gente. Recuerden que él no aceptó nada del rey de Sodoma. No se sabe con certeza, pero sí sabemos que aquí lo dice en la Biblia, pues el Señor le dice: no temas. Tú no le dices a nadie no temas si no sabes o percibes que la otra persona está temerosa. Y Dios mismo le dijo no temas, o sea que él tenía miedo. Pero entonces, viendo todo esto, ¿cuál piensan que sería una de las maneras de que Abraham pudiese superar ese miedo? ¿Cómo superamos nosotros el miedo? De miedo a la incertidumbre, cualquier clase de miedo. Pues desarrollando una relación con Dios, con el Señor, el Dios verdadero, el Dios altísimo. Eso fue lo que poco a poco fue haciendo Abraham. Él fue desarrollando una relación con el Señor. Es la forma en que nosotros, así como Abraham, podemos vencer el miedo. Dios también le dijo al profeta Daniel: no temas. En el libro de Daniel, en el capítulo 10, versículo 12. Daniel 10:12. Dice: entonces me dijo: no temas, Daniel, porque desde el primer día
en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. Y si vamos a Génesis capítulo 26, versículo 24, Génesis 26, 24, este fue Isaac, el hijo de Abraham, que tuvo mucho después, cuando subió a Beerseba. Nos dice así: el Señor se le apareció aquella misma noche y le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham. No temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia por amor de mi siervo Abraham. Entonces, esto le dice Dios a Isaac, el hijo de Abraham. Dios también le promete, así como le prometió a Abraham descendencias. Dios multiplicó la descendencia de Abraham y la descendencia de sus descendencias de generaciones en generaciones. El Señor le dijo: no temas, y le reafirmó: yo estoy contigo. Aquí Dios reafirma su promesa a Abraham, y sabemos que Dios siempre cumple sus promesas. A Zacarías en Lucas capítulo 1, versículo 13. Lucas 1, 13. El ángel se le apareció y le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y lo llamarás Juan. Este es el que iba a ser Juan Bautista. Y así pasó. Esto se cumplió. Vemos cómo nuevamente Dios cumple sus promesas. Y aquí Zacarías tenía una relación con el Señor, por lo que dice aquí, porque tu petición ha sido oída. O sea que él le tuvo que haber rezado al Señor. Y una de las maneras de acercarnos a Dios es hablando con Él, rezándole, escuchando su palabra, leyendo la Escritura, estudiando su palabra, la Biblia. Cuando tenemos fe en el Señor, o sea, confianza en el Señor, nuestra relación con Él se va agrandando. Cuando ponemos nuestras vidas en manos del Señor, Él nos da como una paz interior que no sé cómo describirla, pero es algo que nos ayuda a vencer el miedo, la incertidumbre, a enfrentar cualquier situación, porque confías en el Señor y le entregas tu vida al Señor. Dios es fiel y Él siempre está con nosotros. Él nunca nos va a dar más de lo que podemos resistir o soportar. Él siempre está con nosotros. Y esto no significa que nada malo nos va a pasar. No, pero de alguna manera nos ayuda a crecer de nuestras experiencias, a madurar en nuestra fe. Recuerden que este mundo en que vivimos es temporal. Nuestra verdadera casa es en el reino de Dios, en el nuevo reino de Dios. Jesús nos prometió que vendría por nosotros, y así será. Entonces, aquí vemos claramente que Dios le dice a Abraham que no tema. Esta es la primera vez que el Señor dice: no temas. ¿Y a quién fue? A Abraham. Y lo dice de una manera como para reafirmar o recordarle que Dios estaba con él. ¿Se acuerdan cuando Adán, después que él cayó en el pecado, él oyó la voz del Señor y Adán tuvo miedo? ¿Por qué tuvo miedo Adán cuando oyó la voz del Señor? Porque sabía que él, Adán, había hecho algo indebido y él iba a ser juzgado por Dios. En cambio, Abraham, al oír la voz del Señor, Dios no lo dijo en un tono como para juzgarlo, sino más bien para tranquilizarlo, para reafirmarle que Dios estaba con él. Abraham estaba bajo su protección. ¿Y qué fue lo que le dijo? Yo soy tu escudo. Miren qué interesante es esto. Si comparamos a Adán con Abraham, Adán tuvo miedo de ser juzgado al oír la voz del Señor. En cambio, Abraham
tuvo miedo, pero Dios le recordó y le reafirmó que estaba con él. Podemos ver también que Adán se cubrió con una hoja de higo para taparse su vergüenza, mientras que Dios le dio a Abraham una bendición, o sea, un escudo de protección. Fue más bien como para motivarlo, un motivo de aliento y no de vergüenza como lo fue a Adán. Como quien dice, lo cubrió con un escudo de protección. Adán fue el padre de todos los hombres y Abraham fue el padre de la fe, el padre de todos los que creen en el Señor, los obedientes. Él no solo es el padre de los judíos, pero es el padre de todos nosotros los que creemos, el padre de todas las naciones. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.